Vamos, entonces, Dios crea al hombre y lo crea bueno. Viene el enemigo y lo hace pues caer en la tentación. Viene la caída, viene un alejamiento o un rompimiento entre el hombre y Dios. Pero Dios le va a tratar o le va a enseñar poco a poco que nada más hay un solo Dios y que no ande creyendo como las culturas vecinas, le enseña a su pueblo de Israel, que no ande creyendo a tener muchos dioses como hacen las culturas vecinas. Pero en Éxodo 20 podemos encontrar cómo Dios se manifiesta y le dice: amarás a un solo Dios y solo a Él servirás. Antes de que llegue ese momento, vamos a encontrar cómo el hombre se llena de maldad y viene un castigo, como es el diluvio. Una vez que hay una reconciliación entre Dios y el hombre, pues vuelve el hombre a alejarse de Dios cuando es la historia de la Torre de Babel. Dios confunde las lenguas porque nuevamente el hombre quiere actuar por su propia voluntad, quiere hacer lo que él decide, lo que él quiere, considera que es lo mejor y no quiere obedecer. Más adelante, pues vamos a encontrar poquito aquí cuando inicia la historia de Abraham, que es el padre de la fe y que les cambiaron el nombre por Abraham para que significa padre de la fe. Aquí en esta época vamos a encontrar la historia de Sodoma y Gomorra. De hecho, es su sobrino de Abraham, que es Lot, es el que vive la situación en Sodoma. Bueno, aquí vemos cómo Abraham es un hombre de mucha fe, y a este hombre que cree en Dios, que cree de una manera ciega en Dios, le promete que por esa fe que tiene va a ser el padre de muchas naciones. Esto vamos a ubicarlo aproximadamente en el año 1250 antes de Cristo. 1000 años después, ¿verdad? Más bien, más adelante vamos a encontrar de la descendencia de Abraham. Abraham pues tiene un hijo, ese hijo tiene 2 hijos y esos 2 hijos, uno de ellos tiene los 12 hijos, de ahí vienen las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus de Israel viene la descendencia del rey David. Y 1000 años más adelante viene Jesús, de la misma descendencia. O sea, un antecesor de Jesús es Abraham, es el rey David. ¿Ok? Entonces vemos como en todo el Antiguo Testamento Dios interviene para elevar al hombre. El hombre que tiene caídas, como lo vemos aquí, primero fueron Adán y Eva, luego su mismo hijo Caín que mata a su hermano, luego los hombres, algunos se portan bien, otros no quieren entender, y estoy hablando de algunos, pues estamos viendo a Noé, su familia, que es la que Dios salva. No quieren entender, tienen un castigo. La Torre de Babel, poco tiempo después, nuevamente Dios tiene que confundir sus lenguas porque ellos quieren hacer ya su voluntad. Posteriormente viene Abraham pues trata de obedecer en todo, pero pero no, tiene su descendencia, de esa misma descendencia viene David. David tiene también un grave pecado, que manda a matar al esposo de la que después va a ser su mujer, su esposa. ¿Por qué? Pues porque él quiere estar con esa mujer. Pero Dios le perdona su pecado y de esta descendencia viene Jesús. De esta línea viene Jesús. Y Jesús viene, sufre, da la vida por nosotros, pero también viene a enseñar. Dios capacita. A los 30 años inicia, junta un grupo de 12 apóstoles y los empieza a capacitar para que por la tradición apostólica, o sea, el mensaje de viva voz, empiecen ellos a transmitir la enseñanza que Jesús vino a traer. Vamos a ver la cita de Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 nos dice, esta cita que casi que nos tenemos que aprender, o bueno, sí nos la tenemos que aprender, ¿verdad? Mateo 16, 18.
Dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense, Cristo funda una sola iglesia. No fundó muchas organizaciones religiosas como las que vemos el día de hoy. Funda una sola iglesia. ¿Cuándo empieza o cómo empieza Dios Padre a enseñar al pueblo esas leyes que después Jesús les va a dar plenitud? Pues empieza desde el Antiguo Testamento, cuando promete el protoevangelio, aquí da una primera buena noticia. Dice, ahorita tú, hombre, me fallaste. Hay un alejamiento, hay un rompimiento, pero yo voy a hacer que la mujer pise la cabeza del enemigo, y el enemigo se va a abalanzar sobre su talón, pero sin embargo la mujer es la que va a triunfar. ¿A qué vamos con esto? ¿Qué es la iglesia? Aquí en nuestro libro, página 30, dice, contemplamos significado de la palabra iglesia. Iglesia proviene del griego. Aquí lo pusimos para que sea un poquito más. Iglesia significa o viene del griego ekkesia. Kalein, que significa convocar una asamblea. Convocar una asamblea. Entonces, la palabra iglesia viene del griego ekkesia, kalein, o sea, convocar una asamblea. ¿Qué es la iglesia? ¿El templo donde nos reunimos? No. Así le decimos, ¿verdad? Pero realmente la iglesia somos nosotros, cada uno de los bautizados. Todos los bautizados somos la iglesia. Somos la asamblea de Dios. Esa iglesia, como habíamos leído en la primera cita, el apóstol San Juan tiene una visión de esa iglesia. Ya leímos la cita y decíamos, vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, como una novia que se arregla para su novio. ¿Quién es esta ciudad santa? La iglesia, la nueva Jerusalén, que ha triunfado. ¿Quién es la iglesia triunfante? Son los católicos, son los católicos que ya están con Cristo, que ya están con el Padre, que ya están en la presencia de Dios, y que para estar en esa presencia de Dios tuvieron que haber cumplido con las leyes, con las normas que nos marca la Iglesia Católica, que estamos hablando de cumplir con los sacramentos, con la misa, con los 10 mandamientos, con lo que nos marca la Iglesia. Ellos ya cumplieron y ya están, es una ciudad santa, ya es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y ellos están como una novia que se ha arreglado para su novio. Entonces, vemos como la iglesia, a pesar de que vamos a tener aquí en este mundo muchas dificultades, muchos alejamientos con Dios, de nosotros hacia Dios, muchos problemas para poder llegar a estar un día con Dios, esa iglesia que Cristo fundó, que Jesús fundó, y que selló ese pacto con su sangre, con su muerte, con su resurrección, esa iglesia va a estar gloriosa en el cielo. Va a ser una nueva Jerusalén, va a ser una ciudad santa. Ok, entonces, vamos a ver. Esa iglesia, aquí en el objetivo decíamos, está preparada en la antigua alianza. Ok. Entonces, durante todo este tiempo en el Antiguo Testamento, Dios les va a ir enseñando poco a poco cosas sencillas para que puedan aprender. Miren, estas personas del Antiguo Testamento estaban acostumbradas a ver en los pueblos que tenían muchos dioses, que sacrificaban personas, que sacrificaban animales para sus dioses. Entonces, Dios se manifiesta en el monte Sinaí a este pueblo de Israel
y le dice, no tengas otros dioses fuera de mí. Y les entrega los 10 mandamientos, que son una superación en relación a las costumbres de la época. En los 10 mandamientos le dices, no robes, no mates, no codicies, no honra a tu padre y a tu madre, no jures en vano, amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay una superación en esta enseñanza, y a esa enseñanza el que le viene a dar la plenitud de esa enseñanza es Jesús cuando funda su iglesia. Una vez que está fundada su iglesia, esa enseñanza de Jesús es transmitida fielmente por parte de los apóstoles a las nuevas generaciones, hasta llegar a nuestros tiempos. Cristo funda su iglesia en Pedro, cuando le dijo allá en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro es la piedra del cimiento y Cristo es la piedra angular, la que corona el edificio. Todos nosotros somos pequeños, como arenitas que nos vamos a ir uniendo a ese edificio. Entonces, vamos a recapitular. ¿Quién funda esta iglesia? La funda Cristo. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Una sola. ¿Desde cuándo se empieza a preparar esta iglesia? Desde el Antiguo Testamento. ¿Cuándo se anuncia por primera vez que va a existir esta iglesia? Génesis 3:15, en el protoevangelio. Bueno, vamos a continuar con nuestro libro. La iglesia manifestada por el Espíritu Santo. ¿Quién va a cuidar esa iglesia? Fíjense, dice, estamos en la página 111. En la fiesta judía de Pentecostés, 50 días después de los acontecimientos pascuales, se reveló plenamente la Santísima Trinidad en el Padre y el Hijo, enviando al Espíritu Santo a los apóstoles y discípulos de Jesús. Ahí se revela, el día de Pentecostés se revela el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Miren, vamos a ponerlo en este orden. Al principio Dios crea, vamos a hablar, está la Santísima Trinidad, está tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, pero quien va a figurar como actor principal en la creación va a ser el Padre Eterno. Hay un rompimiento con el hombre y necesita el hombre la redención. ¿Quién es el que participa en esta segunda etapa? Es Jesús. Con su muerte y resurrección nos redime. Pero ya que instituyó su iglesia, ahora esa iglesia tiene que llegar hasta el fin del mundo. Como nos dijo Mateo 16:18, y los poderes del infierno no podrán contra ella. ¿Quién va a cuidar, quién va a velar de esa iglesia? El Espíritu Santo. Y lo vemos claramente. Cuando a nosotros nos llevaron a bautizar, en ese momento, ¿para qué nos sirvió el bautismo? Recuérdenlo, nos borra el pecado original, nos transmite el Espíritu Santo y nos hace a cada uno de los bautizados templos vivos del Espíritu Santo. Está ahí presente el Espíritu Santo. Ok, siguiente sacramento, reconciliación, o sea, la penitencia, o sea, vámonos a confesar. En la confesión, ustedes verán que el sacerdote, cuando nos confiesa, no nos dice, yo te perdono, yo, como se llama el sacerdote, en este caso Monseñor Miguel, yo, Monseñor Miguel, te perdono, jamás nos va a decir eso. Nos perdonan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién está asistiendo en ese momento al sacerdote? Es el Espíritu Santo. A través de quien Dios nos perdona es el Espíritu Santo. Dios como persona es el que nos está perdonando y la figura que vemos es el sacerdote, pero es Dios en la persona del Espíritu Santo quien perdona. Nosotros ya nos salimos purificados, ya nos perdonaron los pecados y nos vamos a comulgar. La Santa Misa. En la Santa Misa, la unión del Padre y del Hijo es el amor, y el amor es el Espíritu Santo. Gracias a quien se puede lograr la transubstanciación, o sea, el cambio de un pan y de vino por el cuerpo y la sangre de Cristo, gracias al
Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está velando por su iglesia. Y pasamos a la siguiente. Confirmación. ¿En qué se nos confirma? ¿Por qué nos dan una pequeña palmadita? Cuando nos confirmaron, se nos está transmitiendo la plenitud del Espíritu Santo para que podamos ser profetas y vayamos a hablar de nuestra iglesia, del amor de Dios con nuestros semejantes. Ok, entonces nuevamente se hace presente el Espíritu Santo. Sacramento siguiente, el matrimonio, la Santa Misa. ¿Cómo se logra? Gracias al Espíritu Santo. La orden sacerdotal, ¿quién está asistiendo constantemente al sacerdote? ¿Qué se le transmite en la misa cuando se consagra a un sacerdote? El Espíritu Santo. Y la unción de los enfermos, nuevamente, quien hace posible es el amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros ahorita estamos viviendo en un tiempo de santificación, o sea, que nosotros católicos nos acercamos a los medios de santificación, que son los sacramentos, y Dios nos perdona para que un día logremos ser esta ciudad santa, esta nueva Jerusalén, que estemos tan presentables como una novia para su esposo, para el novio. Entonces, vamos a leer acá nuestro objetivo. La creación dice, conocer a la iglesia tiene su origen en Dios. En toda la historia de la salvación, siempre Dios es el que va a hacer la parte, o sea, siempre va Dios a intervenir para poder ayudar al hombre. Es prefigurada, o sea, tiene su primera figura en la creación. Cuando la vemos en Génesis 3:15, en el protoevangelio, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Preparada en la antigua alianza. Primero hay una caída, pero a través de todo el Antiguo Testamento vamos a ver cómo Dios le enseña al hombre a portarse bien para que una vez que ya está pues adelantado en ese conocimiento, llegue Jesús a darle plenitud. Dice, es instituida por Jesucristo. Entonces esta iglesia va a estar hasta el fin del mundo, santificada, ayudada, asistida, guiada por el Espíritu Santo. Decíamos hace un momento, Pedro es el primer, Jesús pone su iglesia en Pedro, que va a ser el primer papa. Han pasado 266 papas hasta que actualmente tenemos a nuestro papa Francisco. Si ellos se tomaran de la mano, pudiera ser que se levantaran y se tomaran de la mano, llegaríamos a la mano de Cristo. Nunca en la historia de la Iglesia Católica ha habido una época donde no haya un papa. Vamos a ver, dice nuestra página 34, guarda en su corazón estas palabras. El origen de la Iglesia se remonta a la creación misma. Dios creó a los seres humanos para vivir y salvarse en comunidad. La iglesia fue preparada en el pueblo del antiguo Israel. La iglesia fue instituida por Jesucristo y presentada públicamente por el Espíritu Santo en Pentecostés. Bueno, pues con esta lectura terminamos nuestro tema. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, pues estoy para servirles. Y pues nos ponemos en manos de Dios. Le damos las gracias por habernos permitido reunirnos en su nombre. Y le pedimos por cada una de las personas que participan en este grupo, para que Dios les asista, les guíe y les ayude en todas sus necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el siguiente tema.